Buenas amigos, les habla Alberto Franceschi. Inusualmente un día sábado, pero aquí estamos. Buenas tardes a ustedes. Eslovenia, qué lejos está. Portugal. Caramba. Bien. Vamos a dejar unos minutos para ver si tengo la suerte de que se comuniquen muchos que inusualmente me ven por este medio hoy sábado. Sábado 6 de julio, entonces. Filadelfia. Alfa 0803, Emiliano. Hola, doctor Andrés Leo Carrizales de Tenerife, presente. ¿Cómo le va, Andrés Leo? Bien. Sí. Alfa 0803 está en Madrid. West Palm Beach, otra amiga. De Puerto Rico. Manuel Alejandro Aponte León de Charlotte, North Carolina. Informaciones que están saliendo destacando a los corruptos como Vecchio. Así es. Saludos de Costa de Marfil. Caramba, Adelita, qué lejos está usted. Costa de Marfil. Qué gusto verlo, dice Girasol. Me lo perdí. No, estoy llegando, Girasol. José Hernández, Puerto Rico. Okay. Mercedes A. Oviedo, desde Puerto La Cruz, estaba en Suárez y Mercedes. Bien, vamos entonces a iniciar también, porque aprovechemos que están bien las redes hoy. Voy a iniciar la transmisión por YouTube. Bien, amigos, ¿cómo les va a todos? Hoy es 6 de julio, un día después de la fecha de independencia de Venezuela, 2 días después de la independencia norteamericana. Estamos de celebración en celebración de bicentenarios. Bicentenario de la independencia de Venezuela y 250 años, qué sé yo, de la independencia, 200, sí, como 50, de la independencia norteamericana, 240 creo, porque la americana fue creo en 1776 formalmente, y el 1 de julio fue la de Canadá, dice el amigo Sánchez. Bueno, fíjese usted, julio como que se alborotan las cosas. Y el motivo de este Periscope, de esta transmisión por las redes, también por YouTube, por supuesto, y por Facebook, que celebro que esté bien hoy, el día antier no era un sabotaje a mí, era un sabotaje general. Entonces, como yo ando dudando siempre con la paranoia lógica de opositor al que sacan de todos lados, de los sitios convenientes, de lo políticamente correcto, y también
estaba arruinada mi transmisión por YouTube, habiéndome sacado, esa sí no fue sabotaje, eso fue sacado de Twitter. Yo dije, nada, me van a echar también o me están echando de Facebook. No era a mí solamente, era el bendito lío del electromagnetismo solar, que había terminado por arruinar las comunicaciones ese día, con gravísimas consecuencias, por cierto. No solo para mí, sino para mucha gente y para la banca, para todo el mundo salió afectado por ese fenómeno. Lo que siempre nos da una idea de la vulnerabilidad de la vida de la especie, y de la convivencia civilizada cuando hay cosas que están fuera del control de los humanos. Bien, hoy entonces podemos estar en todas las redes, en las tres fundamentales, pues Twitter a través de Periscopio, Facebook y YouTube. ¿Qué es lo que tenemos que decir? Tenemos que decir mucho y nada que sea estrictamente nuevo, porque de lo que se trata es de ahondar o profundizar, seguir en el análisis de lo que habíamos intentado ese día en torno a la situación mundial y venezolana, que empiezan a conformarse una cantidad de elementos de lo que he llamado en el título del YouTube un vórtice de sucesos. En la teoría del caos se habla de un horizonte de sucesos. Horizonte de sucesos es que se visualiza a partir de muchos elementos que van conjugándose, que está en el horizonte un hecho mayor, que no se sabe la dimensión y que no se sabe la profundidad del fenómeno que viene. Pero se estima que viene en ese horizonte de sucesos una eventualidad de lo que también ellos mismos llaman un horizonte de sucesos, un vórtice de sucesos. Empezó a echar broma el Facebook, ¿no? Un vórtice de sucesos es entonces el que configura, como los huracanes, un centro en lo que coincidan, en lo que se reúnen todos los sucesos y dan lugar a una explosión de sucesos. Lo que tenemos en Venezuela desde hace, años incluso, es un horizonte de sucesos. Va a pasar algo muy importante y cada vez se espera con mayor angustia y mayor, certeza de que viene tal cúmulo de sucesos, y eso es lo que podríamos llamar ahora, en medio del horizonte de sucesos, un vórtice, es decir, el huracán mismo de la confabulación, la confluencia, la combinación de todos los grandes hechos, de todas las grandes líneas de conductas sociales y políticas que van a confluir en una fecha determinada que muchos estiman es pronta. ¿Será cierto esto? Bien. Averigüémoslo en los próximos días. Yo no estoy aquí en plan de arúspice, en plan de, de adivino. Estoy apenas en plan de una persona que observa los fenómenos políticos y sociales con algún criterio de aunque ustedes no lo crean, los señores estos de Facebook no me quieren dejar de transmitir. No me quieren dejar transmitir bien. Se cambia para la imagen de fondo, me sacan de la foto, entonces no sé a qué se debe eso. Lo que pueden es sencillamente los que me estén oyendo, me siguen oyendo, y yo cuando me dé cuenta que ha desaparecido la imagen, trato de devolverla. Pero creo que sí está transmitiendo. Dice que volteé la cámara. Por favor, no empiecen a darme consejos, porque cada uno va a opinar algo distinto, y yo he hecho eso, lo de voltear la cámara lo he hecho 3 veces ya, amiga media.
y no ha resultado. Bueno, este es un tema de el defecto de esta aplicación que está estos días echando demasiada broma, más que cualquier otra. Bueno, el vórtice de sucesos, es decir, la confluencia en una fecha determinada o en una semana determinada de todas las cuestiones fundamentales que generan la crisis mayor de la sociedad venezolana, debe, por supuesto, cubrir lo económico, lo social, o económico-social, lo político, lo militar, lo diplomático. Hay muchos otros factores, pero que ya hace rato han madurado para fabricar o para generar una situación explosiva. Lo monetario, por ejemplo, que es vital en el marco de la economía, o la crisis de mercado, o la pérdida absoluta de referentes, de puntos de apoyo para las transacciones comerciales, para las transacciones de producción y distribución de bienes. Esas cosas, también medidas en lo monetario, en los manejos de la deuda externa, de la deuda interna, del presupuesto nacional, todas esas variables están desordenadas y en plena anarquía. Pero hay una, y sobre todo la monetaria, está sencillamente desaparecida la moneda nacional. No logran ni emitir una moneda que sea estable por 8 o 10 días porque empieza el proceso hiperinflacionario. Si no es más visible es por la existencia de las transacciones electrónicas que en Venezuela lograron los chavistas armar toda esa plataforma de el carné de la patria y los depósitos directos a los afiliados del partido que, por supuesto, aminoran el caos del circulante, de la moneda circulante, y entonces llevan a los departamentos de computación de los bancos los peores desastres y las peores incógnitas. O sea, no caben los ceros en las computadoras, y hacen toda clase de transacciones turbias usando la moneda, usando y abusando del valor de la moneda para mantener a flote aquel castillo de naipe, aquel castillo de baraja que sencillo es percibirlo. Ya no hay ninguna racionalidad, no hay ninguna coherencia en ninguno de esos valores. Estallaron hace tiempo y estamos en medio de la pulverización de la moneda, de la pulverización de las actividades bancarias, de la pulverización del mercado mayorista y minorista. Ahora todo ha adquirido una pequeña racionalidad al adoptarse de hecho el dólar como moneda. Allí donde se ha ido tolerando, lo que no pueden usted imaginarse es ahora el gobierno fiscalizando que debe marcarse en bolívares. Ni siquiera esa capacidad de control pueden ejercer ya, porque los fiscales se quedaron sin oficio. Los fiscales, estos abusadores, y entrenados en el sadismo contra los comerciantes, ya no nadie les para, ni ellos mismos tienen manera ni órdenes expresas para hacer nada respecto a cómo regular el mercado. El mercado agarró por la libre una situación de insostenibilidad de todo referente físico de valores impuestos desde oficina burocrática, y va por la libre, agarrando los valores del mercado libre más leonino, más salvaje. Y entonces se han encontrado con que muchos precios son los en dólares, expresados en dólares, pero en dólar mayamero, en dólar de países europeos o en dólar norteamericano. En dólar de países europeos quise decir como si fuera dólares cotizándose en Europa, porque lo que es el dólar cotizado en Venezuela está en unos niveles también cambiantes, porque la moneda ya no expresa un valor físico real. Entonces hay que comparar dólar comprando en Venezuela y dólar comprando en Miami. Resulta que usted con un dólar compra en Venezuela un 40% y a veces un 50% y hasta un 100% menos
de lo que compra en Venezuela. Los precios en dólares en Miami están mucho más baratos muchas veces que los precios en dólares en Venezuela. Cuando se llega a ese punto, sencillamente estamos en presencia de la inminencia de un colapso completo de todo lo que era la economía manejada por el Estado chavista. Ya nadie les para, no pueden censurar no pueden controlar nada y todo se les escapa de control. Eso es muy grave para un estatista, para una persona enferma de meter siempre los controles policiales de la economía. Pero además de la moneda y además de los valores de exportación e importación, además del colapso del mercado, de la incapacidad para importar o exportar, está la propia situación de la incomunicación creciente por las medidas que han tomado sobre el comercio venezolano y sobre la adquisición de productos de exportación venezolanos por parte de compañías norteamericanas y europeas, que hacen que el gran comercio chavista sea por la vía de los mercados de las trochas hacia Colombia y de los vuelos absolutamente ilegales, los vuelos que van hacia destinos totalmente caprichosos, de las ventas hacia países que tienen capacidad todavía de recibir productos venezolanos como Irán, Turquía, Siria, Líbano, pero que están sometidos pues a toda clase de avatares, de elementos de la suerte de los compradores muchas veces ilegales. Esto está definitivamente colapsado, este bendito Facebook. No sé, yo dejaré eso ahí. Amigos, entonces, si todo en la economía está ya estallando, si el aparato, digamos, el funcionamiento de la economía ligado directamente a lo social, producción, distribución, la comida de la gente, la satisfacción de necesidades básicas. Usted necesita el transporte también está colapsado. Si todo esto depende de tener un mínimo de seguridad personal y familiar o seguridad de los negocios, si también eso está colapsado, entonces, ¿qué es lo que queda funcionando? Las Fuerzas Armadas, ¿no? Las Fuerzas Armadas están en medio de unas convulsiones internas, y las policiales, no se diga, en medio de convulsiones internas poderosísimas. Resultado, no hay ni seguridad, ni prevención del delito, y si a veces hay la impresión de que ha bajado la delincuencia, y eso es debido a que muchos delincuentes se han ido detrás de los venezolanos de cierto nivel adquisitivo que fueron a ganarse la vida en Colombia, en Chile, en Argentina, en Florida, en México, allá detrás de los venezolanos emigrados con algún poder adquisitivo, pues son gente que trabaja y quiere en un medio capitalista normal hacerse de un salario, de unos ingresos. Detrás también van los delincuentes, y nos encontramos con un creciente problema de delincuencia en todos estos países de fuerte migración venezolana. Eso no significa que ha disminuido rotundamente la delincuencia en Venezuela, sino que hemos sido capaces de producir nuestra misma tasa de delincuentes internos, pero también tener delincuencia de exportación, que es un fenómeno también nuevo, producto del caos, de la crisis económico-social y de la crisis política, o sea, del derrumbe del propio Estado, que no es ya una base confiable para mantener unidos detrás de unas fronteras territoriales a ese conglomerado llamado los venezolanos. El hundimiento del Estado se nota particularmente sensible en la crisis militar. Las Fuerzas Armadas ya no son confiables ni siquiera para ellos mismos, porque toda clase de conspiraciones señalan
que cualquier rato de esto pueden venir atentados o disidencias internas. Yo estoy informado de cualquier cantidad de hechos internos en las Fuerzas Armadas que sería largo relatarles, además de algo inútil, porque muchos también obedecen a rumores. Muchos son rumores que tratan de crear tanto el gobierno como la oposición. Por ejemplo, ustedes habrán oído que en Conejo Blanco, ¿cómo se llama?, en Fuerte Tiuna, hay un movimiento, ya tal cuartel. Eso es todos los días. Yo recuerdo ya prácticamente los últimos 6 meses, es raro el día que no me digan que hay algo que pase en Fuerte Tiuna. No es cierto, la inmensa mayoría parece que son fabricaciones del propio G2 cubano, la policía política que disfruta, al parecer, expandiendo rumores de este tipo para que la gente, al ver frustrada la expectativa al día siguiente que siguió Fuerte Tiuna sin haber estallado, entonces dicen, nada, eso es absolutamente artificioso, es mentira todo lo que digan respecto a Fuerte Tiuna. Pues bien, ocurre que uno de estos días sí puede ser verdad, porque lo que no puede negarse es que en Fuerte Tiuna se viven tendencias cotidianas a la explosión del estamento militar. Hay un fenómeno nuevo, que es que el gobierno se ha ido atrincherando progresivamente en lo que ellos llaman las milicias. ¿Qué son las milicias? Es el cuerpo armado con el que el gobierno, los cubanos, pretenden sustituir las fuerzas regulares de las propias Fuerzas Armadas. Y entonces tratan de desarrollar cada vez más uniformes nuevos y los alimentan y les dan platita, las tales milicias, y Maduro ha anunciado oficialmente que van a llegar hasta 4 millones de milicianos. Es decir, le está diciendo a las Fuerzas Armadas regulares, lo que queda de ellas, ustedes van a ser sustituidos. Eso, por supuesto, genera no solo una absoluta convicción de que el chavismo tiene un plan militar que los saca de los canales normales de confluencia del sistema de seguridad en torno a las Fuerzas Armadas, sino que pretende hasta liquidarla, hasta sustituirla. Y eso es gravísimo. Una Fuerza Armada que tengan a fecha cierta cantado de que tendrán un cuerpo armado como las milicias muy superiores a ellas en cuestión de número de efectivos, calidad de armamento, incluso facilidades de vida para esta gente, o sea que coman mientras los soldados de las fuerzas regulares no coman, por ejemplo, y eso ya empezó a pasar hace rato. Bueno, mis amigos, eso es el caso, digamos, es un escenario gravísimo. Ahora bien, nosotros hemos venido evolucionando, no porque hayamos cambiado de opinión, sino porque la realidad nos ha dotado de esa percepción de que hace varios años creíamos que era viable, lógico, era necesario, venía dado por la necesidad de las circunstancias una especie de golpe militar clásico, es decir, con oficiales de carrera en su cúpula militar profesional, insurgían contra el Estado chavista, contra la cúpula militar chavista, la desplazaban y rearmaban el país, rearmaban el Estado. Eso es una herencia de lo que ocurrió en Venezuela varias veces en la historia, un golpe militar como necesidad de recambio, de recomposición del Estado venezolano. Eso dejó de ser posible cuando definitivamente toda la cúpula militar la pudrió el chavismo, la transformó en una capa de cómplices, de negociados y de crímenes de todo tipo, que hacían sencillamente impensable que hubiese un ala más o menos sana o muy sana que pudiera desplazar un ala delincuente. Como todos se convirtieron en delincuentes en las cúpulas militares, entonces que empezamos a pensar en que una capa relativamente no nueva, sino distinta, de que no eran tan delincuentes o tan criminales, podía sentirse tentado a desplazar esa cúpula criminal. Entonces empezamos a pensar en que venía una crisis de tipo diferente, donde un segmento tendría que recurrir a la población para acompañarla en el proceso insurreccional contra el Estado chavista.
eso también fracasó, o no fracasó como propuesta, sencillamente no se dio porque no habían las fuerzas suficientes para articular, y eso vino por la nociva presencia de la MUD en el movimiento de masa, en el movimiento, digamos, de las grandes mayorías nacionales, que preferían inhibirse por consejos de los dirigentes políticos que decían, no, eso no puede hacerse, tiene que ser democrático, tiene que ser institucional, constitucional, electoral, etcétera. Y entonces nunca hubo ese proceso de conjunción de fuerzas de la calle con las fuerzas militares. Pero ahora tenemos el peor de los escenarios posibles. Toda la cúpula está reventada, toda la cúpula está podrida y todo el movimiento de masa, todo lo electoral está podrido, toda la conducta cívica de la población está trastornada por esta interferencia de la MUD en complicidades con toda clase de negociados, pranatos, etcétera. Y ese pranato y esos negociados se llevaron a la arena internacional al punto que en el propio Washington han armado un pranato de voluntad popular y de la MUD para cogerse los reales de Citgo, por ejemplo, o en Bogotá o en Cúcuta armaron un pranato de la ayuda humanitaria y se han robado una millonada. O sea, cuando en Venezuela entonces gobierno y oposición se distinguen muy poco en lo de las costumbres criminales para cogerse el presupuesto o robarse la ayuda internacional a la pobre nacionalidad venezolana, amigos, entonces, ¿a dónde estamos? ¿A dónde vamos? No tenemos gobierno, no puede ser posible un nuevo gobierno. ¿Cómo sale ese nuevo gobierno? ¿De dónde sale? ¿De una crisis militar? Pareciera que es imposible una crisis militar porque ellos son la crisis. O sea, no puede hablarse que viene una crisis militar porque eso están en crisis hace ratos. Y expelen de su interior toda clase de componentes. Aún así, es posible que de esa crisis ya instalada en las Fuerzas Armadas pueda surgir una nueva oposición militar al gobierno. Amigos, pareciera complejo esto, pero es muy sencillo. Puede pasar cualquier cosa. Porque de esa crisis incesante y permanente de las Fuerzas Armadas, puede suceder que un segmento, cualquier día de estos, resuelva acabar a tiros con el otro segmento. Y aquel a su vez se sabrá si tiene una fuerza para defenderse y para caerle a tiros a este otro segmento. Estamos en presencia de la capacidad de varios sectores de caerse a tiros entre ellos. ¿Es eso bueno? Parece que sí. Parece que es bueno que se maten entre ellos para ver quién queda. Y los que queden serán los sanos, los buenos. No sé. Porque lo único que es cierto es que van a matarse entre ellos. Ajá, y el que quede ganando esa pelea, ¿lo habría hecho por motivos altruistas o por deseos de corregir el rumbo de las Fuerzas Armadas o el propio rumbo del país? Miren, en estricta y sana lógica, un sector, cualquiera sea sus nombres y apellidos, cualquiera sea su grado, cualquiera sea su ubicación geográfica, un sector de esas fuerzas militares en descomposición, en crisis y en caos completo, de repente puede proponerle a la sociedad venezolana una rectificación importante de este estado de caos. Ustedes dirán que soy un ingenuo, pero yo espero todavía que a pesar de que todas esas fracciones militares representan distintos matices del mal nacional, del militarismo, de las capas que dirigen el Estado venezolano, del oportunismo, del robo, el dolo, de muchos de estos privilegiados que usan el uniforme para, igual que los civiles, aquí no hay diferencia, para tratar de ponerle la mano a factores de la producción y el comercio, vía el Estado, vía la moneda, vía el uso de la divisa, etcétera, de la deuda externa, todos esos factores ya corrompidos totalmente por esta cantidad impresionante de dolos y privilegios que se establecen de manera ilegal en el manejo de toda la economía y toda la sociedad. Puede desde algún sector de eso surgir una voz sensata que le diga al país: hay que corregir esto y vamos a fondo para eliminar todas estas corruptelas de fondo y quedarnos con un país que hay que rehacer prácticamente institucionalmente. ¿Puede creerse en eso?
A mí me llaman toda la semana diciéndome que sí es posible eso. Y entonces uno entra, no en duda, sí, pero sí una dudita. Caramba, y si hubiera de verdad posibilidad de constituir un liderazgo militar capaz de cepillar esta excrescencia, esta peste del resto de la política militar, que consiste en factores ligados al gobierno, pero también los ligados a los liderazgos emergentes. Porque ese es el problema. Si hasta ahora no hubo golpe militar, ¿ustedes saben por qué era? Porque detestan al gobierno y detestan a la oposición también. Así como lo oye. Por ejemplo, se hablaba de un acto el 30 de abril, de un golpe el 30 de abril, pero surgió la gran figura de Leopoldo López, de, ¿cómo se llama?, y de Zambrano, y del propio Guaidó allí de padrino de ese golpe del 30 de abril. Y muchos militares que estaban comprometidos en provocar una ruptura militar ese día dijeron, no, con estos patiquines, con estos aprendices de la clase política, con este tipo de mentirosos, nosotros no vamos a arriesgarnos a tirarnos por el medio de la calle para provocar qué. Y bien, y no fueron. Se hablaba entonces de que el golpe era para el 2, 3, 4 y 5 por allí. No lo hubo, ya es constatable que no lo hubo. ¿Pero por qué no lo hubo? Porque dicen que no aceptan ir detrás de la MUD. Y los que han buscado esos apoyos para armar algo, quieren poner esa Guaidó, pero ¿cómo se llama? Con su entorno. Y llegan a decir que pueden aceptar a Guaidó, pero no el entorno. Entonces Guaidó, que anda por ahí un poco alborotado últimamente, tendrá que haber recibido noticia que muchos aceptan que él sea una figura, como por aquello de que está internacionalmente reconocido, pueden aceptar que él esté en la figuración de la nueva institucionalidad, pero que no quieren ningún segmento de estos de la MUD detrás de él. Ahí sí les voy yo a decir a los amigos militares que estén en esta tónica que eso sí es ingenuo, porque el señor Guaidó es la quintesencia de la MUD. Es la personificación de todos los vicios de la MUD, porque su gente es la gente de la MUD y particularmente los de Voluntad Popular, que se han transformado mucho más que AD y mucho más que el propio Primero Justicia en los bandidos de la vaina. O sea, el tal, ¿cómo se llama?, Vecchio, y esta coyunda detrás del tal Guaidó se han transformado con sus embajadores incluidos, algunos de ellos honrados, no puedo negarlo, en que son la personificación de todos los vicios de la oposición venezolana, porque astutamente pretenden presentarse como impolutos, como actores de gran, vocación democrática, y la verdad que no nos consta. Ahora, si hubiese un golpe, o una sonada, o un reventón militar, o un susto que se echen ellos mismos, y cambia la situación, y Guaidó resulta presidente, aún con ese entorno de la MUD, aún con ese entorno de Voluntad Popular, ¿eso es positivo o es negativo? Yo quiero decirles con absoluta sinceridad que es positivo. Que es positivo que saquen a Maduro y a Diosdado, que saquen a la peste de la cúpula militar más archipodrida que ha tenido Venezuela en 200 años. Pero eso no es garantía de que el equipo que surja alrededor de Guaidó eso no es garantía de que vaya a haber un real cambio. Ahí empieza otra pelea. La pelea de no aceptar que la cúpula de la MUD siga en plan de los nuevos grandes ladrones beneficiarios del fisco nacional. Habría que echar a patadas al grueso de ese entorno, y el señor Guaidó, si tiene algún respaldo internacional, tendría que escoger entre acompañar una democratización del Estado venezolano que sea real, o más que una democratización, una purificación, un desprenderse de toda la corrupta, archicorrupta de la MUD venezolana, y dar pie a alguna forma de control social. ¿Y cómo se logra eso? Muy sencillo, poniendo en puestos claves, en responsabilidades claves del Estado, a gente honorable. Si no hay gente honorable a la cabeza del nuevo gobierno,
ese gobierno está destinado a convertirse en un bochinche de corruptos de la peor especie de esta oposición, que fue durante 20 años los compañeros de ruta del chavismo. Esto es relativamente sencillo de entender si tenemos la posición tomada, no para andar aspirando uno ser el que entonces ponga a su gente en la vaina, sino si estamos pendientes de que en los intereses del país está de que este gobierno chavista, de esta tiranía chavista, termine y se abra un nuevo capítulo. Se abre mal, pero ya veremos, con los nuevos ya veremos qué hacemos. Es más o menos la resignación nacional que existe en torno al tema. Si Guaidó agarra la vaina para hacerle lo peor que puede imaginarme, Guaidó en el centro, Caprilito aquí, ¿cómo se llama? Henry Ramos y Julio Borges aquí, y Leopoldito, de gran candidato de todos ellos para sustituir a Guaidó en unas supuestas futuras elecciones. Eso que no se va a sostener ni un mes en el poder, sin embargo, sería positivo si lo comparamos al gobierno de Maduro, Bernal, Bernal, Padrino, Diosdado, etcétera, etcétera, los Rodríguez. Por supuesto que es positivo, si lo vemos gráficamente, pero al día siguiente de constituirse ese nuevo gobierno, de los cómplices del chavismo, veríamos en qué andan. Por ejemplo, el señor Vecchio nos dice hoy que la transición tiene que hacerse con el chavismo democrático. ¿Cuáles son tus chavistas democráticos? Los Rodríguez, por ejemplo, que a los que le agradecía la Tintori haberle llevado a su marido a la casa. ¿Cuáles son los chavistas democráticos? Bernal, no creo. Guaidó, ¿cómo se llama? El Diosdado. ¿Cuáles son los chavistas democráticos, señor Vecchio? Usted no ven que aquí estamos en presencia de una truculencia enorme, según la cual hay unos bautizadores de chavistas democráticos y chavistas no democráticas. El señor Vecchio se ha erigido en esa autoridad moral, ética de la oposición, que nos dice en qué chavismo podemos confiar y en qué chavismo no. Ya una vez la Tintori, con el gordo Barreto al lado, decía que había que entenderse, que había que defender el legado de Chávez. Exactamente no lo dijo así, pero habló del legado de Chávez. Y el que me diga a mí el legado de Chávez, entonces no he entendido nada. Yo no voy a agarrarla contra la señora Tintori. Yo lo que digo es, el que esté hablando del legado de Chávez y que se asocie con Obama en los Estados Unidos como el señor Vecchio y el señor Leopoldo López, y que sean parte de la Internacional Socialista de Zapatero, y que acepten una negociación en Noruega, la misma que defiende Cuba, la misma que defiende la FARC como necesaria para la transición en Venezuela, esa gente, mis amigos, no nos merece confianza. Así de sencillo. Hasta el Guaidó habló del legado de Chávez. Entonces aquí tenemos un problema nuevo. De manera que hay que salir de esta gente, pero no del legado. Pero si ellos son el legado. El mayor legado de Chávez es la propia MUD. Ese es el propio legado de Chávez. ¿Qué es el legado de Chávez? La truculencia ideológica según la cual puede haber una casta político-militar que defienda esta bosta de sistema económico, político y electoral en el que ellos funcionaron durante 20 años y pretenden mejorarlo un poco, pero siempre a la usanza de la tracalería para poner la clase económicamente sólida de los guisadores, de los bolichicos sobre todo, el eje de realizaciones de las finanzas, de la moneda, etcétera, etcétera. El legado de Chávez es seguir robando. El legado de Chávez es seguir manoseando a los venezolanos a nombre de ideologías de pacotilla de la Internacional Socialista de Zapatero que profesa el señor Guaidó y profesa el señor, ¿cómo se llama? El señor Leopoldo López. Borges no es de la Internacional Socialista, es de otra cosa igual o peor, que es esa derecha cobarde de Europa, esa derecha cobarde de Rajoy, esa derecha apestosa que dirigió Europa en combinación con la socialdemocracia zapaterista todos estos años en España y en otros países. En Europa, mis amigos, el tiempo de esta gente ya se cumplió.
En Europa está llegando la hora de un barrido ideológico de toda esa vieja derecha cobardona y de la socialdemocracia agente de los comunistas. Está rehaciéndose el mapa europeo porque Europa está al borde también con ese horizonte de suceso que se dibuja en el porvenir a varios años plazo, una Europa sumida en algunos eventos dramáticos para contener la afluencia masiva del islamismo militante hacia la propia Europa que harían asolar el suelo europeo con toda clase de atentados terroristas o con toda clase de trifulcas ideológicas que empiezan a horadar y a corromper los cimientos mismos de la Europa cristiana. ¿Por qué? Bueno, porque está poniéndose de moda por la vía de esta insistente prédica de los socialistas y de los de los podemitas, de los chavistas, de los ideología indefinida, están imponiendo la ideología de género, es decir, la indefinición sexual, la indefinición social, la indefinición estatal. Quieren una sociedad sin sexo, sin Estado, sin fronteras, quieren una sociedad que sería el patrimonio único del gran capital, de los Soros, de los otros manejadores tras los hilos de las sociedades secretas, del Estado profundo, de unas sociedades que pierden el control de sí mismas para convertirse en masa de maniobra de élites realmente oscurantistas de destino bastante incierto. Ahí está Podemos, ahí está el Partido Socialista de Sánchez, provocando un desorden creciente en la sociedad española. Ahí está la gente indefinida del tal, Ciudadanos en España, agentes de Macron y de los masones franceses. Ahí está la propia situación de todos los países europeos que están en medio de una descomposición interna nunca vista en los últimos 100 años y que puede dar lugar de nuevo a una polarización y unos choques violentos en las propias sociedades, porque ahí en el horizonte también asoman las fuerzas de conservación social, las fuerzas que reaccionan contra esta deriva hacia lo asexuado, hacia la ruptura del Estado, esta deriva, esta decadencia hacia las costumbres disolutas que proponen todo tipo de, factores que quieren unas sociedades realmente desfiguradas, sin tradición, unas sociedades sin principios, unas sociedades sin instituciones. Y esa sociedad sin instituciones, esa cosa amorfa con la que pretenden jugar los partidarios de la ideología de género y de la inexistencia del Estado, siempre es el terreno previo al estallido de formas polarizadas de o restauración o de terminar de disolver la sociedad existente. Son formas de anarquismo de derecha, muchas de ellas, que van seguramente a hacer proposiciones teóricas del mayor dislate de propuestas políticas que pueden imaginarse. Bien, amigos, pero en Venezuela eso no llega todavía. Eso tiene en Venezuela las formas bastardas de una lucha del chavismo democrático, como nos propone ahora el tal, el Vecchio, el legado de Chávez, como nos propone la Tintori, y nos propone seguramente su marido, que no alcanza a decirlo, pero manda a decir el legado de Chávez. Es la forma de Oslo, de Noruega. ¿Qué propuso Noruega para Colombia? Legalizar la FARC con toda la droga, legalizar a todo lo que significara la capitulación de la élite colombiana a manos del mantenimiento de un 250,000 de hectáreas produciendo hoja de coca para seguir como economía cocalera colombiana y con un ejército atacado por las instituciones de la élite jurídica colombiana arrinconada por el mundo progre, que ha ido ganando terreno contra o a expensas de la seriedad con la que se veían los problemas jurídicos en Colombia. Han arrinconado
el sector, digamos, fiel a las tradiciones jurídicas de la Constitución, del constitucionalismo colombiano, y han venido a convertir en una morisqueta el aparato jurídico para entonces ser permisivos con toda la ideología de género, con toda la ideología de, digamos, subvertir el orden legal a través de la FARC y todas sus agencias políticas en el aparato de Estado colombiano. ¿Cuáles son sus víctimas fundamentales? Las Fuerzas Armadas, las que tratan de arrinconar, le anulan la autoridad a los jefes militares, tratan de atarle de mano para que esa prodigiosa fuerza del ejército colombiano de 500.000 de hombres no actúe a fondo para liquidar el remanente aún muy fuerte del guerrillerismo colombiano y de que eventualmente no puede intervenir en el país vecino, donde la gangrena chavista amenaza también con llevarse en los cachos a la propia Colombia. Todos esos temas están ligados, aunque no se crean. Esto de abogar por el legado de Chávez, señor Vecchio, esto de abogar por el chavismo democrático es grave, porque es pestilente. Abogar porque hubo algo bueno en esta cagada de régimen chavista todos estos años es suponerle que el ala más ladina, el ala más astuta, el ala más perniciosa del chavismo, aquella que se disimula y logra traficar con conceptos de la democracia para pervertir mejor la democracia, tiene alguna vigencia. El chavismo democrático, yo sé cuál es Vecchio, el chavismo democrático. Es la personificación de estas ideologías de disolución nacional. El chavismo democrático es Leopoldo López, el chavismo democrático son los amigos de Zapatero, del Internacional Socialista. Con razón quieren un papel fundamentalísimo para el chavismo democrático. Quieren un papel para ellos como expresión vergonzante del chavismo moderno. Y nosotros no queremos seguir padeciendo esta peste llamada el chavismo. Se lo digo con absoluta sinceridad. Y a la hora de votar, no sé cómo haremos, porque las votaciones, por definición, escúchenme lo que voy a decir, el terreno electoral, por definición, es un terreno de manipulaciones, es un terreno de confusión, es un terreno de hacer prevalecer por cualquier medio la peste ideológica de lo conveniente políticamente. Y el chavismo ahora se ha transformado, ha mutado de los esbirros que matan a golpes al capitán Arévalo, muta a los que condenan ese atentado, pero quieren ver el chavismo en su forma civilizada del legado de Chávez democrático. Si hubiesen elecciones, ¿quién gana? Gana el que ponga más plata. No ganan la razón, no ganan las propuestas más serias, no ganan la defensa de las tradiciones, no gana para nada los que propongamos orden, disciplina social, los que propongamos capitalismo a fondo, los que propongamos defensa de la propiedad privada y de la familia. No, ganarían los partidarios de seguir en esta rochela de bandidos, de corruptos de toda laya, que pueden permitirse, como los bolichicos, ganar con la derecha y ganar con la izquierda, porque al fin y al cabo ellos son la síntesis, ellos son el brazo financiero, ejecutor del chavismo democrático, es decir, del chavismo con su brazo de la MUD auxiliar, es decir, Chávez con la MUD y los 7, 8 gobernadores que llegaron a estar dentro de su régimen. Lo hicieron arrechar cuando se metieron a golpista con Carmona y Chávez un poco empezó a apretar la cosa. Pero esto que nos está proponiendo Vecchio es Capriles otra vez. Es reivindicar que puede haber una coexistencia con el chavismo. Y nosotros decimos no es posible tal coexistencia. Hay que barrerlo. ¿Se pueden barrer electoralmente? Muy difícil, porque lo electoral está corrompido hasta los tuétanos. Yo no veo, mientras haya las televisoras del señor Cisneros, que puso a Chávez en el poder, mientras los medios de comunicación sean los que pueden ser susceptibles de tener sobre todo palangristas entre sus periodistas, dueños de la opinión, mientras yo vea que el dinero que corrompe todo, corrompe también la opinión de esos grandes medios, yo no creo que electoralmente pueda hacerse nada. No puede hacerse nada.
porque la gente es embaucable, porque la gente es tonta, porque la estupidez colectiva existe, porque la idiotez colectiva existe. Metámonos esa vaina en la cesera. Y los que más saben eso son los populistas, que dicen lo adecuado para el público adecuado en el momento adecuado. Ahí antier era Chávez, después vino Maduro y ahora viene Vecchio, representante expreso de Leopoldito, o la MUD en su totalidad, que practica eso de que hay que hacer un Estado con el chavismo democrático. ¿Por qué no se van al carajo? Más dosis de populismo con esta nueva versión ahora que van a fabricar ustedes para que sigan los capitalistas de Banesco, de BOD y los bolichicos como grandes magnates de las finanzas. ¿Eso es lo que quieren? ¿Y para qué rebuscan tanto entonces con lo del chavismo democrático? Porque no proponen ya directamente por un gobierno de bolichicos del BOD y de Banesco. ¿Por qué no proponen un gobierno de los bolichicos, de los primos de Leopoldo? ¿Por qué no proponen un gobierno directamente de la costa de corruptos que se adueñó del Estado venezolano y lo llevó hasta este mierdero que heredaremos de esta gestión de 20 años de la maita chavista con sus cómplices mudistas? Es otra opinión, mis amigos, totalmente distinta. Entonces, movimientos militares sí va a haber. Sí va a haber. Se van a caer a tortazos. Ojalá se caigan a tortazos. Pero no crean ustedes que lo que salga será bueno. Puede ser algo mejor. Vamos a ver. Depende de quienes estén en las caras civiles. Y en las caras militares es difícil porque no van a ser capaces de proponer algo visible. No tienen experiencia, no son gente que ha sido educada en los talentos de la política. Es gente que dirá queremos 4 o 5 puntos y sobre todo pondrán civiles a la cabeza de aquel gobierno. Veamos cuál es la credibilidad de esos civiles. Si son civiles que no merezcan confianza porque son capaces de llevar adelante un plan de ataque masivo a la corrupción y a la defensa del Estado, de un Estado fuerte, de un Estado de leyes, de un gobierno fuerte, que impulse la propiedad privada, que impulse la defensa de la familia, que esté contra todos estos galimatías y todas estas trampas de la ideología de género, que esté, por supuesto, contra todo lo que signifique una regresión, manteniendo el chavismo democrático como ideal. Si es una versión de una propuesta nacional, yo lo dije nacionalista, nacional, de defensa de nuestra identidad, detrás de los amigos de Occidente, que nos permitan salir a flote de este berenjenal en que nos deja el chavismo, con la colaboración sobre todo cubana, rusa, china, etcétera. Nosotros no estamos proponiendo algo de una sociedad allí de cartujos, o una sociedad de cartujos en aquellos monjes intransigentes. No estamos proponiendo nada que tenga que ver con una sociedad cerrada y asfixiante, confesional o algo así por el estilo, pero sí estamos proponiendo una sociedad que tenga límites, el límite de la ley, el límite de un Estado de leyes. El límite de un Estado de ley implica un Estado fuerte, donde se distingue el ladrón para allá y el honrado para acá, y el ladrón tiene que ser perseguido implacablemente, donde los jueces sean los jueces que defiendan malando, fuera de aquí, los jueces que defiendan la gente común y la gente que necesita, digamos, que no sean vulneradas las leyes en defensa de la propiedad, la familia y las personas. Bueno, entonces esos jueces deben ser defendidos, y los jueces del malandraje deben ser echados y perseguidos también, igual que los malandros. Esas cosas elementales existen, amigos, en sociedades sanas. El problema es que nosotros, para construir eso, necesitamos un tránsito de gobierno de transición. Sí, puede llamarse gobierno de transición, pero no para sostener la permanencia del chavismo democrático, sino para erradicar, lo he dicho, para pulverizar todo lo que tenga que ver con las complicidades a este régimen que nos llevó hasta este extremo de descomposición absoluta y total. La transición que queremos es la de un gobierno fuerte, capaz de restituir cuestiones fundamentales de la existencia del Estado
como el que impone la norma de convivir civilizadamente dentro de leyes y donde el malandraje es apartado. Sí, debe ser apartado. Las guerrillas colombianas deben ser liquidadas, el malandraje debe ser liquidado, donde la ley tenga su expresión natural en órganos de Estado que sepan sus límites y sus fortalezas, porque no se trata de andar en las ambigüedades del chavismo democrático, señor Vecchio. A propósito, nos deben una explicación de dónde están los reales. Centenares de millones que ya han recogido para ayuda humanitaria y por efectos de las leyes estas de, de tomar Citgo para los intereses de Venezuela. No estamos conformes con las explicaciones que han dado. Y por más que nos cambien las discusiones y los temas, no nos vamos a olvidar. El chavismo ya robó hasta la saciedad y, raspó la olla. Pero hay una olla nueva, la olla de la ayuda internacional que la está raspando la MUD. El chavismo robó y dejó robar a los mudistas que le sirvieran. Y los bolichicos son su creación, porque fueron los que le enseñaron a cómo manejarse, exportando capitales, blanqueando dinero de la corrupción y haciendo grandes fortunas con sus testaferros en la banca internacional, acumulada en la banca internacional. Los bolichicos es una expresión conjunta de todo el régimen chavista, de chavistas y mudistas. Y ahora en esta nueva fase pretenden, desde la oposición, con el gobierno Guaidó a la cabeza, pretenden limpiar de polvo y paja la imagen macabra de esos bolichicos y de esa boliburguesía que se supone deberá regir los destinos de la nueva etapa en Venezuela. No es eso lo que queremos ni lo que aceptamos. De manera que, oído al tambor, los males del chavismo seguirían con los bolichicos, seguirían con la banca boliburguesa, la gran banca que ganó miles y miles y miles de millones de dólares todos estos años. La herencia chavista es la MUD también. Dicho por el propio Vecchio, el chavismo democrático. ¿Qué porquería es esa? ¿Qué baratija es esa? ¿Qué mercancía de pacotilla pretendes tú venderle a los venezolanos, Vecchio? Esa porquería ideológica no la aceptamos. Nosotros queremos un nuevo Estado en Venezuela que defienda las mejores tradiciones. Y si ha de ser democrática, pues serán las de los defensores de los fundadores de la democracia. Y eso nos lleva al siglo XIX, a Vargas, a la gente que peleó por formas de convivencia civilizada entre los venezolanos. Así es, y no a las porquerías heredadas de este último experimento, de bueno para todo, bueno para nada, que fue el chavismo. Amigos, esto ya entró en una fase final, ya tenemos prácticamente una hora y quería ceñirme a este horario para ver si es posible que mucha gente no se asuste con más de una hora y entonces puedan seguirme en estos conversatorios. El de hoy fue un conversatorio especial por aquello de que sí vienen eventos de descomposición militar y que va a haber un alineamiento X en el gobierno que presenten. Vamos a estudiar las personas que van a estar allí. Si son gente honorable que los militares acepten, entonces podemos confiar en que podemos acompañar esas expresiones de la nueva institucionalidad en Venezuela. Si le vemos potencialidad de absoluta, fortaleza a los principios de defensa de la propiedad de la familia y del Estado, de defensa de la ley, de defensa de una propuesta de ubicación mundial al lado de Occidente, al lado de Estados Unidos, al lado de los países democráticos del mundo y contra toda la peste que nos viene de la herencia de Chávez, precisamente, que no la queremos. Tengan ustedes un feliz fin de semana, nos vemos muy pronto. Hasta pronto, amigos de YouTube.
quedaron los privilegiados del periscopio. ¿Qué les parece? Qué bueno, Girasol, que estemos de acuerdo una vez más. Qué nombre tan largo, tiene NEC, Dios mío. A ver. Escuché la mitad. Bueno, Soderman, me debes la mitad todavía. O te debes la mitad. En YouTube tienen la mejor, ¿cómo se llama? Copia posible. Muchas gracias. Bien, amigos. Ok, Exodreman. Eso, tú eres chileno, Exodreman. Eso sí, voy al tiro. Al tiro es una expresión de chileno. Feliz fin de semana para todos. Ok. Feliz fin de semana. Ahora algo, Tron. Tron va a ser cuando nosotros hagamos. Eso intervienen es una vez que esté andando el nuevo proceso, no antes. Hasta pronto, amigo. No pasamos a segundo plano. Ya verán.